Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas gorditas fritas. Aquí tengo 2 kilos de masa, un puñito de arroz royal, 2 chiles poblanos, una cebolla, medio kilo de carne molida y aquí tengo unos chilitos en vinagre que voy a hacer con estos jitomates y cebolla y tantito orégano, un repollo y una salsita de molcajete que voy a hacer con unos chilitos de árbol frescos, media cebolla y 2 dientitos de ajo. Y ahorita les voy a decir cómo se preparan. Primero voy a poner a asar los chiles poblanos y estos también para la salsa de molcajete. Estos van a ir asados. Los ajos y la cebolla y los chilitos también todo va asado. Y estos los voy a poner a cocer. Estos van cocidos, estos jitomates. Aquí los voy a dejar que se hacen y estos que se cozan. Aquí los voy a ir quitando como se vayan asando, bien asaditos. Como este ya está. Y así los voy a ir quitando ya cuando estén bien asados, para que no se me quemen. Ya también están los chiles poblanos, ya los voy a poner aquí en una bolsita para que se sude un poquito y se puedan pelar. Voy a poner aquí la cazuela para tostar el arroz, este no lleva aceite. Nomás se va a tostar bien tostadito para que se pueda moler en el metate y ponérselo a la masa, para que quede bien sabrosa la masa con arroz. Ya lo voy a quitar, miren, quedó bien tostadito, miren, ya lo voy a moler para ponérselo a la masa. Ya voy a molerlo y lo va a ir cayendo allí a la masa. Ya también están los jitomates bien cocidos, ya los voy a quitar para que se vayan enfriando. Aquí tengo ya la cazuela calentando, le voy a poner poquito aceite y voy a poner la carne a dorar. Y en mientras de que se dora la carne voy a amasar la masa. Esta carne es de res, ustedes la pueden, como ustedes gusten, comprarla. De puerco también se puede hacer, pero esta es de res. A mí me gusta más de res que de puerco. La voy a poner a que se dore. Mientras de que se dora voy a amasar la masa. Poner poquita sal. Aquí la voy a dejar que se dore. Ahora voy a amasar la masa. Le voy a poner poquito royal, nomás poquitito, aquí no se le pone mucho. Le voy a poner poquita sal. Y ya la voy a amasar bien amasadita, que no quede ni muy blandita ni muy dura, para que se puedan hacer las gorditas. Ya acabé de amasar la masa, la voy a dejar aquí para que repose. Y mientras de que está la carne, voy a pelar los chiles para ponerle allí los chiles a la carne. Ahora les voy a quitar la semilla a los chiles. Ahora voy a partir los chiles. Ahora voy a picar la cebolla, a rebanarla.
ya está la cebolla. Ahora se la voy a poner aquí a la carne que ya está empezando a dorar. Y la voy a dejar aquí un ratito para poderle poner el chile. Ya está listo. Le voy a poner el chile. Ya lo voy a dejar nada más un ratito y ya lo voy a quitar. Ya voy a quitar la cazuela, ya estuvo. Ya que estuvo la carne, voy a hacer las salsas. Primero voy a moler la del molcajete, le voy a poner poquita sal. Voy a moler los ajos. Las cebollas. Ya que está molida la cebolla, voy a poner los chiles para molerlos. Ahora le voy a poner el jitomate. Ahora le voy a quitar lo quemadito, para que no salga prieto. Ahora voy a moler la salsa del chile en vinagre. Salecita. Poquita agua. Ahora voy a ponerlo aquí. Y aquí le voy a poner la mitad de estos chiles. Le voy a rebanar una cebolla para ponerle también en rebanaditas. Se lo voy a agregar también aquí. Ahora le voy a poner una pizquita de orégano. Bien revolidito. Lo voy a bullir. Miren qué sabroso se ve. Bueno, ya tengo todo listo. Ahora voy a echar las gorditas. Tiene que estar bien caliente la cazuela para que estén bien doraditas. Porque si no, no se doran bonito. Ya las voy a quitar, ya están doraditas. Ya tengo aquí todo listo, ahora voy a preparármelas. Ahora voy a preparármelas. Voy a poner el repollo. Esta salsita, mire, háganla y verán que queda bien sabrosa y están bien ricas con esta. Y esta pues más sabrosa porque es de molcajete. Miren qué sabrosas. Ahora voy a probar a ver qué tal me quedaron. Me quedaron bien sabrosas.
así como a mí me gustan. Yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.